Amados, definitivamente déjame decirte que no necesito ser vidente para decirte que en el año 26 estará lleno de desafíos, pruebas, dolor, sufrimiento en nuestra vida. No importa quién seas, no importa si eres rico o pobre, tengas mucha o poca salud, el sufrimiento y los desafíos están a la vuelta de la esquina. Definitivamente estas son las cosas que no nos gustan escuchar, pero muy en el fondo sabemos tú y yo que aún por más que las tratemos de evitar, son inevitables, vendrán. Para algunos me atrevería a decir que las pruebas ya comenzaron en este año. Es más, todavía ni siquiera vamos a mitad de mes del 2026 y algunos ya estamos con el desafío de manejar un carro medio descompuesto. Otros estamos con esta casa que cada vez demanda más mantenimiento. Algunos más cargamos con una enfermedad que nos está consumiendo más. Otros estamos con la presión de las finanzas porque aun cuando las cosas siguen subiendo, nuestro salario no se compensa o no sube de la misma rapidez que las cosas de las cuales compramos a diario. Pero antes de que te dejes dominar por tus emociones y empieces quizás a desplomarte ante esta situación, permíteme decirte que hay una verdad en el libro de Santiago que nos va a ayudar a reenfocar nuestra visión de las pruebas. Amados, hoy en día, 4 de enero del 2026, hay muchas personas que ya empiezan a sentirse ansiosas por los problemas, por los desafíos que se asoman en el 2026. Es por eso que el escritor Santiago nos ofrece en los siguientes 11 versículos 4 recursos espirituales que Dios usa para que los creyentes enfrentemos de una manera diferente las pruebas. Así que si tienes tu Biblia en mano, Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 11. Voy a pedir que si tienes la oportunidad y si tu físico te lo permite, que te pongas de pie con un servidor y escuches la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos del 1 hasta el 11. La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Versículo 6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre, buscando, Señor, tu rostro. Que en esta hora, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pueda poner atención a lo que tu Escritura, Señor, nos está diciendo. Te ruego, Padre, que me utilices como ese instrumento de bendición a mis hermanos que están, Señor, sentados. Y que, Padre, aún a pesar quizás de mis limitaciones, Señor, tanto intelectuales como de oratoria, que en ningún momento tu palabra sea deshonrada, sino que al contrario, tu palabra pueda ser exaltada y nuestro nombre sea humillado. Mi Dios, que en esta hora podamos ser retados a través de ella y que tu Espíritu Santo traiga remordimiento en nuestro corazón si hay algo que debemos de confesar. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.
Pueden tomar asiento. El primer recurso espiritual del cual Santiago nos está hablando en su carta llega por título de esta manera: la humildad nos prepara para las pruebas. La humildad te prepara para las pruebas. Hablar, hermanos, de Santiago es hablar de la extraordinaria gracia transformadora que hay en Cristo Jesús. Santiago, o Jacobo, como se le conoce en el Nuevo Testamento, sobre todo en los 4 evangelios y en el libro de Hechos, resulta que este varón era el medio hermano de Jesús. Pero por si fuera poco, aún a pesar de tener esa familiaridad con Jesús, el escritor Juan en su evangelio nos dice que tanto Santiago como el resto de los medios hermanos de Jesús no creían que éste fuera el Hijo de Dios. Pero es aquí donde nuestra curiosidad nos debe llevar a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué pasó entonces con Santiago? ¿Qué es lo que hizo que este varón hiciera un cambio tan radical en su vida que ahora estuviera escribiendo una carta a las personas creyentes del primer siglo? Bueno, la experiencia o lo que ocurrió fue cuando Jesús se le apareció a Santiago después de haber resucitado, como lo indica Pablo en su primera carta de los Corintios. La transformación de este hombre orgulloso e incrédulo es visible cuando se dirige a su audiencia de la siguiente manera. Versículo 1, lo puedes leer junto conmigo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Debe de llamarnos mucho la atención la manera tan modesta y humilde en la que Santiago se dirige a su audiencia. Es muy probable que la gente que recibió esta carta sabía quién era Santiago. Sabía que era un medio hermano de Jesús, que había sido un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo y que también era un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Si hablamos de currículums, Santiago tenía un currículum espectacular. Yo creo que Santiago no tenía nada que envidiarle a los apóstoles, pues su currículum era de muchos logros. Es más, déjenme decirles que aquellos quienes quizás recibieron la carta o leyeron esta carta y conocían a Santiago, en ningún momento se hubieran ofendido o se hubieran puesto en contra si Santiago hubiera decidido poner al inicio de su carta todos estos logros que tenía en su carrera ministerial. Siendo honestos, en un mundo como el de nosotros, sobre todo en el mundo laboral, el hacer alarde de tus logros, de tus estudios, de la experiencia e incluso de tu estatus socioeconómico es algo muy normal. Es algo muy común. Es más, me atrevería a decir que el hacer alarde de tus logros te abre el camino mucho más rápido que la persona que es disciplinada en su área de trabajo. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones no hemos cedido a la tentación de vanagloriarnos de nuestros logros, con el objetivo de que la gente nos vea a nosotros? A lo mejor hemos hecho alarde de conocer a X persona para que las personas que están a nuestro alrededor nos admiren y digan: wow, mira, conoce a fulanito de tal, yo no sabía. Tal vez hemos hablado de más y exagerado en los logros de algún familiar o en los logros personales para que al final de la conversación la gente se nos acerque y nos pregunte: oye, ¿cómo le hiciste? Estoy muy interesado, definitivamente quiero aprender. Quizás tú que estás ahí sentado, amigo que nos acompañas, estés pensando y digas: Héctor, es que mi historia de superación es digna de contarse. La gente tiene que escuchar la manera en cómo logré esto para que así también ellos se sientan inspirados y hagan lo mismo. Pero permíteme preguntarte lo siguiente: ¿qué acaso no pudo pensar esto también Santiago? Y quizás escribir la carta de una manera diferente y empezar de esta manera.
Yo antes era un detractor del Mesías, pero yo, medio hermano de Jesús, testigo ocular de la resurrección e instrumento utilizado por Dios como líder prominente de la iglesia de Jerusalén, les escribo a las 12 tribus. Sin embargo, hermanos, las palabras del autor estuvieron llenas de humildad, cuando simplemente se dirigió a su audiencia como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo en griego es doulos, lo que significa esclavo. Dicho de otra manera, Santiago se veía a sí mismo como una persona que había perdido su libertad y que ahora estaba bajo la disposición y voluntad de un Dios bondadoso y misericordioso. El hombre que alguna vez llegó a creer que Jesús había perdido la cordura, como nos indica Marcos en su evangelio, ahora estaba reconociendo que este Jesús era más que su medio hermano, era su Salvador y el Señor de su vida. Hermanos, la transformación de este varón es extraordinaria porque ahora reconoce que su vida ya no le pertenece a alguien más, le pertenece a Dios y descansa plenamente en que Dios tiene cuidado de él, aun cuando las situaciones o las circunstancias dicen lo contrario. Creo que uno de los mayores ejemplos, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Un hombre de Dios que constantemente descansó en el cuidado de Dios, aun cuando los eventos que estaban a su alrededor o se iban desarrollando no iban de acuerdo a lo que él había planeado. El apóstol fue uno de los escritores que más libros tiene en el Nuevo Testamento. Y resulta que dentro de los muchos libros que él escribió, quiero resaltar una carta, la carta de los Filipenses, una carta que se enfoca mucho o hace énfasis en el gozo. Pablo, anteriormente, había estado ya varias veces en la cárcel por causa de su fe en Cristo Jesús. Pero resulta que esta carta, donde se enfatiza el gozo, fue escrita desde la prisión. Y el apóstol Pablo, en vez de escribir de una manera frustrada a los filipenses, encontramos más bien que este varón de Dios animaba a las personas de Filipo de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice así, Pablo hablando a los hermanos: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Amados, la prueba que Dios le permitió pasar al apóstol Pablo sirvió para desarrollar en él un espíritu de humildad. Aunque el mensajero estaba preso, el mensaje de salvación seguía progresando, seguía avanzando. Pero ¿sabes algo? Pablo no hubiera aprendido a depender más de Dios si no hubiera estado ¿dónde? En la cárcel una vez más. De la misma manera, Dios pone o permite pruebas en tu vida, porque es la manera más efectiva de desarrollar humildad en tu corazón y recordarte a ti y recordarme a mí que nuestra confianza debe de estar en el Dios soberano. No en las circunstancias que nos rodean, sino en el Dios soberano. Por lo tanto, amado, la próxima vez que se avecine la prueba, orarás a nuestro Dios para que desarrolle en ti un espíritu de humildad y dependencia en Él. O orarás para que el Señor te quite de inmediatamente la prueba. Con un corazón pastoral, Santiago se dirige de nuevo a sus lectores. Y se dirige de la siguiente manera.
diciendo las 12 tribus de Israel. Resulta que este era un título muy conocido o utilizado en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo étnico de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, este título ahora se referiría al grupo de judíos y de gentiles que habían sido comprados por la sangre de Cristo Jesús y que por causa de su fe habían sido esparcidos alrededor de todo el mundo. Y una vez que la humildad, o que en humildad hemos aprendido a depender en Dios, Santiago ahora se dedica a llevarnos a entender que el gozo persevera en medio de las pruebas. Ese es el segundo recurso que encontraremos en estos 11 versículos. El gozo persevera en medio de las pruebas. Sin perder el tiempo, el escritor, con un amor sincero y una profunda convicción, ordena lo siguiente. Fíjate ahí en tu Biblia, versículo 2, como dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. La frase que aparece en tu Biblia, tengan por sumo gozo, es un mandamiento enérgico y fuerte. Pero Santiago no lo está haciendo no se dirige a su audiencia de una forma autoritaria, porque él sabía que el gozo que Dios demandaba a sus hijos ante las pruebas es un gozo o una actitud antinatural. No es algo que nos nazca del corazón. Pero déjame decirte que tampoco es una actitud de masoquismo religioso donde se incita o se enseña a las personas a buscar el dolor, a buscar el sufrimiento en tu vida, como aquellas personas que se han vuelto adictas a la adrenalina, que necesitan de situaciones emocionantes y fuertes que les provoquen esa clase de emociones. Por el contrario, Santiago nos dice: cuando se hallen en diversas pruebas, versículo 2. En otras palabras, cuando la prueba venga a tu vida, porque vivimos en un mundo quebrantado, la prueba va a venir, entonces ten sumo gozo. Este gozo es antinatural, porque las personas sin Dios sienten un gran alivio cuando salen de la prueba. Pero las personas que son gobernadas por Cristo tienen sumo gozo en medio de la prueba. Definitivamente esta clase de actitud sorprende a cualquier persona que no tenga una relación con nuestro Dios. Pero permíteme decirte que el tener sumo gozo no es por nuestra persistencia o nuestra experiencia, o quizás de repente, como se dice de una manera de barrio, nuestro callo al enfrentarnos al dolor. Sino nuestro sumo gozo viene porque hubo alguien más que soportó el dolor físico y que prosiguió con gozo a la cruz para que tú y yo hoy podamos tener ese gozo inexplicable en medio de las pruebas. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amados, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es por medio de Él que tú y yo podemos soportar las pruebas y podemos tener gozo, un gozo inexplicable en medio de ellas. Y es aquí donde nuestra curiosidad sobre el pasaje nos debe de llevarnos a hacernos dos preguntas al escritor. Y la primera de ellas es: ¿a qué clase de pruebas te estás refiriendo, Santiago? Bueno, Santiago se refiere a cualquier dificultad que un hombre normal enfrenta en su vida, como enfermedades tan simples como la gripe,
de temporada, como también cosas tan delicadas y difíciles como lo es el cáncer, las crisis familiares, las crisis financieras, y obviamente le podemos ir agregando a la lista. Pero también el escritor, cuando dice diversas pruebas, se refiere a aquellas pruebas que solamente los hijos de Dios pasan en esta tierra, los cuales son el ser perseguidos por el gobierno, o ser rechazados por nuestra propia familia a causa de nuestra fe, el ser despojados de nuestros bienes materiales e incluso el morir o el sufrir la muerte por ser seguidores de Jesús. A esta clase de pruebas también el escritor Santiago se refiere. La segunda pregunta al escritor debería de ser la siguiente: ¿cuál es el propósito, Santiago, de tener gozo en las pruebas? Y el autor de la carta no se queda callado y no lo responde en los versículos 3 y 4. Si tienes acceso a tu Biblia, fíjate cómo dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Hermanos, tú y yo podemos tener gozo durante las pruebas porque sabemos que éstas no vienen por mera casualidad. No son el resultado o el efecto de decisiones que otras personas tomaron o cosas que no tenemos el control, sino que estas son permitidas por Dios mismo para perfeccionar nuestro carácter. Puedes estar tranquilo que en el 2026, cuando el dolor o el sufrimiento azote a tu vida, cuando la pérdida de algún ser amado llegue a ti, puedes estar tranquilo que cada una de estas cosas negativas, según nuestra interpretación, Dios no las desperdicia en ningún momento. Dios utiliza cada situación en tu vida y en la mía para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Ve cómo el escritor menciona lo siguiente, que la prueba produce paciencia en nuestra fe. La palabra paciencia no debe de entenderse como pasividad, como el típico hombre sentado en el sofá mientras que mira el televisor. Decimos, wow, ese hombre es muy paciente. No, mi hermano, la virtud de la cual está hablando Santiago puede traducirse también como perseverancia. Paciencia también es perseverancia. Porque la persona que tiene gozo y persevera en medio de las pruebas es aquella cuya fe en Cristo Jesús es genuina, es verdadera. Hermanos, las dificultades o las diferentes dificultades que hay en la vida son filtros que Dios utiliza para separar la fe falsa de la fe verdadera. Por eso el escritor Santiago en ningún momento le dice a sus lectores que huyan de la prueba o que oren a Dios para que la prueba se termine o que no venga a sus vidas, sino que simplemente les anima a tener sumo gozo, les ordena a tener sumo gozo. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos conocido a gente que tan rápido llega la aflicción a su vida y termina por desistir en los caminos de Dios? Argumentando de que Dios no era tan bueno como ellos pensaban, o sintiéndose decepcionados porque Dios no contestó su oración o no solucionó el problema de la manera que Él quería. Por lo tanto, amado, las pruebas dadas por Dios son con el propósito de probar la fortaleza de nuestra fe. Un creyente que ha entendido que las dificultades de su vida no son una carga, sino una herramienta de Dios para moldear su carácter,
escúchame bien, su devoción por Dios aumenta a medida que la prueba se intensifica en su vida. ¿Me escuchaste bien? Cuando una persona ha entendido que las dificultades que Dios permite en su vida son simplemente herramientas para moldear su carácter y no cargas, entonces su devoción por Dios aumenta a pesar de que la prueba o la situación en la cual está no tiene el desenlace que él espera o no se soluciona. Amados hermanos, hay muchos creyentes, buenos creyentes, con mucha fe, que mueren enfermos. Hay muchos creyentes, padres, que oran toda una vida por sus hijos y jamás tuvieron la oportunidad de saber si finalmente sus hijos entregaron sus vidas a Dios. Hay muchos otros buenos cristianos que por más que se esforzaron en salir adelante económicamente, simplemente Dios les proveyó lo necesario para sostener a su familia, pero aún así jamás tuvieron lo que tú y yo tenemos. Pero a pesar de todo eso, hermanos, su devoción por Dios aumentó a medida que la prueba se intensificaba en su vida. Y quienes batallan o batallamos de repente para discernir la voluntad de Dios en nuestra aflicción, Santiago nos recuerda el tercer recurso espiritual, el cual es la fe anclada en Dios, no navega a la deriva cuando la prueba llega. La fe anclada en Dios no navega a la deriva cuando llega la prueba. El versículo 5, amados, de ahí de Santiago, capítulo 1, no debe de verse como un consejo sacado de una galleta de la suerte, de una galleta china. Pongamos atención a lo que el escritor nos está diciendo. Versículo 5 dice: y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios. El verbo pedir debe de entenderse como un mandamiento también, no como una sugerencia o un consejo de un amigo a otro amigo, sino que lo que Santiago nos está diciendo es de que nos está ordenando a ti y a mí que le roguemos a Dios por entendimiento, para poder comprender por la prueba por la cual tú y yo estamos pasando. Este mismo versículo señala el deseo y el anhelo de Dios de que sus hijos le busquen a Él en oración. Y tú dirás, hermano, pero ¿qué no se supone que Dios es omnisciente y lo sabe todo? Así lo es. Dios sabe tus necesidades. Es más, Dios sabe más y correctamente lo que tú necesitas que incluso tú mismo. Pero aún así, amados, Él anhela que le pidamos. Él anhela que le buscamos, que le busquemos. Y Santiago nos da esta misma respuesta en el mismo versículo, que aquel que le busca y que pida sabiduría, que el Señor no se le dará a cuentagotas, sino que dice que se la dará en abundancia a todo aquel que la pida. Pero escúchame bien, el Señor nunca dará de su sabiduría a quienes estén indispuestos de pedirla. ¿Quieres sabiduría para poder entender por lo que estás pasando en tu vida? Las dificultades, ya sean de matrimonio, los retos con la crianza de los hijos, las crisis financieras. Pídele a Dios en oración que el Señor te dé sabiduría. Por eso el escritor lanza una fuerte advertencia para todos aquellos que piden con duda. Versículo 6, parte del versículo 6 dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar.
Escúchame bien, aquí Santiago en ningún momento está criticando a aquellas personas que tienen preguntas sinceras sobre su dolor. Recordemos la historia de María, la madre de Jesús, quien se le fue revelado que ella iba a ser la portadora del Salvador del mundo. Y cuando se le reveló eso, sinceramente ella le preguntó al ángel que cómo iba a ser posible que una mujer virgen como ella quedara embarazada. Así que, hermanos, la actitud que Santiago está criticando en su carta no tiene que ver en lo absoluto con una situación intelectual. Porque el mismo profeta Isaías nos recuerda lo siguiente, capítulo 55, versículos del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Quieres saber cuál es la actitud que está criticando Santiago en su carta? Bueno, es la actitud de la incredulidad. Aquella persona que clama a Dios por su situación y al ver que no responde en el tiempo que Él quiere, en la forma como Él desea, entonces empieza a acudir a los diferentes recursos que el mundo le ofrece. Hermanos, es como aquel trabajador que al sentirse de alguna otra manera oprimido o presionado por la economía, en vez de confiar en Dios y en esperar en Él, empieza a dedicarle más horas al trabajo. Empieza a trabajar más, descuidando primeramente su vida espiritual y finalmente la vida espiritual de su familia. Quiero que quede algo muy claro. El trabajar con diligencia, amados, no es malo. El problema es cuando el trabajo se ha convertido en el ancla de tu confianza. Cuando tú confías más en tus habilidades, en tus destrezas, que en aquel que te creó. Por eso pregúntate lo siguiente: ¿está mi fe anclada en Dios cuando las pruebas llegan a mi vida? ¿O mi fe se encuentra a la deriva? El cuarto recurso espiritual que Santiago nos presenta en estos 11 versículos tiene que ver con que la esperanza en la eternidad sostiene o no sostiene nuestra fe en las pruebas. La esperanza en la eternidad sostiene nuestra fe en las pruebas. La gran mayoría de las personas que recibieron esta carta o era esta audiencia, eran personas que vivían en la pobreza. Aunque anteriormente y probablemente algunos de ellos habían tenido o habían disfrutado de una economía estable, por causa de la fe en Cristo Jesús, muchos de ellos habían tenido que salir de sus hogares rápidamente, de tal manera que no habían tenido el tiempo suficiente como para preparar, llevarse algunos objetos de valor a otra ciudad, así que perdieron sus bienes materiales, o otros simplemente sus bienes fueron confiscados por quienes se oponían a su fe. Así que Santiago se está dirigiendo a aquellos hermanos que enfrentaban desafíos económicos, diciéndole lo siguiente, versículo 9. El hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Irónicamente, el escritor está llamando al creyente pobre a sentirse orgulloso de que sus circunstancias económicas lo estaban llevando a confiar en Dios. Y que ante la ausencia de los bienes materiales, él podía gloriarse de las incontables bendiciones espirituales que tiene un hijo de Dios. Por otro lado,
en los últimos dos versículos, versículos 10 y 11, el autor se dirige a una audiencia pequeña, no muy común en el primer siglo, sobre todo aquellos quienes eran creyentes. Versículo 10 al 11 dice así: y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con el calor abrasador y se seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia aparece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Quiero aclarar que en ningún momento Santiago está condenando al creyente que es rico, que está estable, pero más bien lo que está haciendo es exhortarlo, porque Santiago anhelaba que aquellos hermanos que económicamente estaban estables aprendieran a gozarse en las pruebas, porque éstas finalmente les iban a enseñar lo transitorio que son los bienes materiales y lo perverso que es creer que las riquezas pueden traer satisfacción a nuestra vida. Por lo tanto, ambos grupos, hermanos, estaban siendo llamados a poner su esperanza en Cristo Jesús, su esperanza en lo eterno, porque todas las cosas terrenales que tú y yo tenemos tienen una fecha de caducidad. No importa lo nuevo que esté, tu casa, tu carro, el teléfono o cualquier otra cosa que hayas comprado recientemente por la época de Navidad. Algún día eso se va a terminar. Algún día eso dejará de llamarte la atención y finalmente anhelarás algo más nuevo. Porque solamente nuestra fe, escúchame bien, solamente nuestra fe puesta en Cristo Jesús es lo único que permanece para siempre. Aunque hay una tendencia natural de negar de que no somos ricos, porque quizás tú y yo tengamos ciertos anhelos que no hemos cumplido económicamente, quizás ciertas cosas que quisiéramos comprar, pero no podemos, y porque definitivamente nuestras deudas no van hacia abajo, sino que van en aumento conforme pasan los días. La realidad es de que si tú y yo tenemos un lugar donde vivir, servicios básicos como la luz, el agua, electricidad, el internet, y cuentas al menos con un automóvil para moverte, y tu refrigerador está usualmente lleno durante la semana, permíteme darte la noticia que tú y yo pertenecemos al grupo selecto del 10% de las personas más ricas del mundo. Iglesia, vivir en un país como en el que tú y yo nos encontramos, siempre vamos a estar tentados en poner nuestra confianza en las cosas que tenemos. Sean muchas o sean pocas. Por lo tanto, las pruebas dadas por Dios también sirven para librarnos de nuestra dependencia de las cosas terrenales. ¿Te fijas? Dios permite pruebas en tu vida y en la mía para que no dependamos de las cosas materiales, para que dependamos de Él. La realidad es, amado, que entre más acumulamos en esta vida, más seguros nos sentimos y más propensos somos a no confiar en Dios. Eso es una realidad. Entre más cosas tenemos en nuestra casa, entre mejor nos va en nuestro trabajo, más hay esa tendencia de confiar en nosotros mismos. Como lo he estado diciendo, la dependencia en las cosas terrenales no solamente se limita a una situación monetaria o material, sino que también abarca nuestra educación. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que son muy educadas y toda su identidad está en aquel diploma o diplomas colgado en la pared? En el éxito laboral, ¿cuántos
no hemos conocido o tenemos compañeros de trabajo que se sienten admirados o que sienten esa fascinación por lo que han logrado y alardean de cada uno de sus logros que hacen. Nuestra dependencia también puede ser en las personas que están a nuestro lado, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y amados, no es de que estas cosas sean malas en sí. El problema es cuando éstas se convierten en el fundamento o en la base de nuestra confianza. Estamos a principio del año. Y permite que esta pregunta llegue hasta el fondo de tu corazón y simbre tus principios y tus prioridades. Si el Señor te llegara a quitar todo en este año, tu casa, tus seres amados, tu trabajo, tu salud, la esperanza de pasar toda una eternidad con Dios, ¿sostendría aún tu fe? ¿O terminarías negando y diciendo lo injusto que es Dios contigo? Permíteme concluir de la siguiente manera, amado. Las pruebas en ningún momento nos dan acceso a la salvación. No porque las personas tengan muchas pruebas significa que son salvas. Pero estas, mis amados, sí son medios por los cuales nuestra fe se manifiesta. La fe verdadera se manifiesta. Por eso, con firmeza podemos decir que las pruebas puestas por el Señor crean en sus hijos una actitud humilde, un gozo inexplicable, una fe bien anclada y una esperanza en la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre. Y al concluir, Señor, nuestra meditación en Santiago, Padre, en estos primeros 11 versículos, permite, Señor, que nuestra fe pueda madurar, Señor, en medio de las pruebas. Y que el gozo, Señor, pueda transformarnos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que viendo hacia atrás y por la cercanía, Señor, de lo que acaba de pasar el año 2025, con mayor facilidad, Señor, y quizás con honestidad podemos reconocer que muchas de las pruebas que nos pusiste el año pasado no las pasamos de la mejor manera. Quizás en ocasiones, Señor, el enojo, el rencor, la incredulidad y la duda gobernaron nuestro corazón. Pero, Señor, hoy comienza un nuevo año, en el que, Padre, como decíamos desde el principio, vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo donde definitivamente, Señor, las pruebas, los desafíos, el dolor y el sufrimiento vendrán a nuestra vida. No porque lo queramos buscar, sino porque simplemente, Señor, vendrán dentro de tu soberanía, Señor. Y que cuando éstas lleguen, Señor, aparta nuestros labios, Señor, de orar, Señor, y simplemente decir, Señor, quita esto. Sino que en medio, Señor, de ellas podamos aprender y entender que estas, Señor, pruebas, que estos desafíos, que el sufrimiento de nuestra vida son herramientas que tú utilizas, Señor, para moldear nuestro carácter, para revelar, Señor, aquellos pecados que aún no hemos confesado, para revelar aquellos ídolos a los cuales aún nos seguimos postrando delante de ellos. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a tener gozo en medio de las pruebas. Y que la manera en cómo
enfrentemos estos desafíos, Señor, tan diferentes al resto de las personas, no porque seamos mejores o seamos más inteligentes, sino porque tu gracia nos sostiene. Las personas entonces sí se pueden acercar a nosotros y decirnos, yo quiero lo que tú tienes. Y que mi Dios, en vez de exaltarnos a nosotros mismos, podamos decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero por la gracia de Dios es de que tengo este gozo inexplicable. Oh mi Dios, que así sea el resto de nuestras vidas y lo que resta de este año. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, oramos. Amén, Señor.